Imbuenos, nuevamente otro show. Ya estamos casi a un año de carnavales y bueno, hemos cambiado de picos, hemos cambiado de condón a mascarillas. Es increíble todo lo que nos ha pasado en un año, ¿no? Y en qué momento pasamos de la diversión, vayan a divertirse, no pasa nada, acá no va a llegar nada, que a lo sumo serán 2 o 3 los contagiados, no pasaba nada en ese momento, no había que usar mascarillas, incluso se estaba en contra de las mascarillas. Y ahora llegamos un año después, hemos cambiado las ubicaciones de las mascarillas, la pasamos del subsuelo, la pasamos hacia arriba, ahora tenemos mascarillas, tenemos este otro pico cubierto, y estamos en un estado que no solamente hemos pasado de la alegría a la tristeza, sino que nos preguntamos qué cambió. Y yo veo que para un sector, hubo un cambio fenomenal en sus vidas. Hay un antes y un después. Es el sector privado. Somos los que hemos toda la serie de violaciones a los derechos individuales, a los derechos básicos, a nosotros nos cambió. Pero ¿a quiénes no les cambiaron las cosas? Al sector público. El sector público siguió igual, cambiaron no hacer nada por ir con vacaciones pagas a las casas. A ellos siguieron regulando, siguieron haciendo estupideces. Es decir, hubo un cambio tan grande en la sociedad que todavía no sabemos, no podemos intuir cuáles van a ser los efectos a futuro, ¿no? Hoy incluso, bueno, por ahí se compartían en las redes suicidios, cosas espantosas que no deberían estar sucediendo en carnavales. Y yo incluso llegaba a pensar todo lo que ha pasado en el último año, ¿no? Uno podía por ahí como entenderlo, decir, bueno, la soledad, había mucha gente sola, encerrada, la tristeza, la depresión de no poder salir, pero los suicidios que se vienen no van a ser por eso, van a ser por la cantidad de empresas quebradas, de no poder llevar el pan a la mesa. Realmente son unos carnavales terribles, son terribles, pero también, ¿qué fue lo que no cambió? La soberbia de quienes nos metieron en esto, amparados en la diosa ciencia, y que si no éramos médicos, nosotros no podíamos cuestionar, no podíamos educarnos en la enfermedad, eso tampoco cambió. Y esos mismos soberbios nos tuvieron en un experimento social del cual todavía no se tienen los resultados y que se dieron el lujo de estar cambiándonos las reglas de juego cada tanto tiempo, ¿no? De usar mascarilla, no usar mascarilla, de que vacuna sí, vacuna no, que si encierro sí, que si encierro no. Es decir, han habido tantos cambios en su postura, pero lo que no cambió fue la soberbia, porque uno puede tener incluso al inicio de la pandemia, recordemos que todavía en esta época no había sido declarada como pandemia, sino que fue declarada como pandemia luego en marzo, a mediados de marzo, no inicios, pero digamos, nadie entendía de qué se trataba esto, y uno puede cambiar, tiene una actitud de, bueno, estamos aprendiendo sobre la marcha, pero uno tiene que tener la humildad de decir o de poder admitir, estamos sin saber, estamos a ciegas y a tientas viendo cómo hacemos, ser empático y estar todos en el mismo barco, pero no fue así. No fue así. El quédate en casa fue en departamentos con aire acondicionado, cobrando salarios. O sea, fue un antes y un después para la clase productiva versus la clase que no produce, ¿no? Entonces, arrancamos hoy, yo estamos en carnavales, Celia Cruz decía que no había que llorar, que la vida es desigual y que la vida es un carnaval y que hay que estar contentos. Y bueno,
la verdad es que vamos a tratar de estar contentos, nos vamos a divertir como siempre, pero la gravedad de la situación es terrible. Los contratos laborales obviamente van a seguir suspendidos, no van a ser, muchos de ellos no van a ser recuperados. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Habremos aprendido algo en un año? No sé, Roberto. Yo creo que no, digo. De hecho echando hacia atrás, y hoy en día ya sabemos que este virus estaba dando vueltas desde, lo más probable es que octubre o cuidado septiembre del 2019, ya estaba en los Estados Unidos. Eso significa que para los carnavales del 2020 ese virus definitivamente estaba en Panamá, ¿no? Lo que pasa es que aparentemente si no lo puedes medir y no puedes comprobar que el virus existe, el virus no estaba aquí. Pero no fuimos de un extremo al otro. Cuando debimos haber tenido algo de cautela, nos fuimos a parrandear. Lo más probable es que eso, en cierta forma, puso la semilla del virus en diferentes lugares de Panamá. Eso no significa que no iba a llegar de todas maneras, pero nos fuimos de pónganse un condón en carnavales porque eso ayuda más. Y creo que también mencionaron spray contra mosquito, ¿no? Porque el dengue era más peligroso que el COVID, ¿no? No sé si puedo decir COVID o nos sacan del aire. El dengue era más peligroso que el virus. El bicho. Que el bicho, ¿no? Entonces, yo no sé, nos fuimos de ahí en cuestión de un mes y medio, a encerrarnos completamente y aislarnos del mundo, especialmente en este país, ¿no? Este país ha sido particularmente ¿ha sido o ingenioso. ¿Ha sido o es? ¿Ah? ¿Ha sido bueno, o sigue siendo, digo. Por lo menos los europeos tuvieron su break en el verano del hemisferio norte. Entonces esa gente no estuvo encerrada en el verano. Estuvieron afuera sin máscaras haciendo lo que les daba la gana. Nosotros... ¿Ah? Sí, no, y digamos que los encierros cuando nos venden acá, que los encierros son acá iguales que en el resto del mundo. No son iguales. No, nada que ver. No son iguales ni... Exacto, la palabra se escribe igual siempre, pero no es lo mismo. Sí. El Fulo desapareció. No sí. Sé qué se hizo. Hola, Fulo. Pero el encierro aquí en Panamá ha sido particularmente extraño esto, porque el encierro ha sido sinceramente una locura, y los resultados pareciera que no hubiéramos tenido encierro si lo comparas con otros países, así que sí, no sé, en el momento yo creo que todos, a lo mejor mucha gente sentía de que nos estaban protegiendo, porque ese era el mantra, ¿no? La vida antes de los negocios y esto y lo otro, y cuida a tu abuela, y cuida a tu bisabuelo, y a tu tatarabuelo, y cuídalos a todos, ¿no? Y me parece que los panameños, eso fue lo que hicieron, trataron de... Pero los resultados dicen otra cosa. Yo creo que hubiéramos... y al final vengo con la misma cantaleta, vengo un año con la misma cantaleta. Es que este virus se trataba sobre preparación. La preparación para los casos, porque es un virus de propagación muy rápida, y la cantidad de enfermos que iban a llegar a los hospitales era un tsunami, y teníamos que prepararnos para eso, no para evitar que la gente se contagiara, metiéndose en su casa por un año, ¿no? Y bueno, seguimos en la misma, ¿no? Sí, de hecho, si la cuarentena hubiera sido exitosa, no estaríamos a un año prácticamente y encerrados los fines de semana como en ninguna parte del mundo sucede. Estamos encerrados en nuestras casas, no podemos salir. O sea, no es que podemos salir y guardar distancia, no podemos salir, ¿no? Y esto... No, y los resultados de muertes, porque en términos de contagios tú puedes decir, Chuzo, tuvimos tantos contagios per cápita y esto y eso,
eso es un poquito maleable porque depende mucho de cuántas examinaciones hace por día y per cápita, etcétera, etcétera. Pero los muertos no los puedes esconder, ¿no? O ahí no puedes errar tanto. Y lo que nos dice los muertos per cápita es que Panamá tiene uno de los peores resultados del mundo, ¿no? Y con el encierro más estricto del mundo. Sí. Entonces, seguimos en las mismas. Eso es lo único que puedo decir. Sí. Yo me acuerdo y salimos en otra lista. Bueno, mira, la de el Fitch, año pasado, no, la de Fitch. ¿Viste lo que sacó el... a eso voy, Fulvio, porque me acuerdo que por lo menos este grupo, cuando comenzó todo el encierro, yo públicamente, o sea que hablo por mí, yo me opuse desde el día 1. Desde el día 1 yo dije, esto no va a funcionar. Incluso yo me acuerdo que con ustedes tenía cierta diferencia. Ustedes al principio estaban, no, mira, vamos a ver. Yo digo, desde un principio fui muy, muy tajante, ¿no? En ese tema. Pero digamos que en marzo era justificado el miedo. Yo dije, hay que tener cautela porque en verdad yo me aculillé. Cuando yo escuché las proyecciones de 220 millones de muertos del Imperial College, yo me aculillé, yo dije, mierda, ¿esta vaina qué es? Se acabó el mundo. Sí. Mi esposa lloró, los perros lloró, los hijos, todo el mundo estaba espantado. Vaya, ¿qué es esta vaina? Bueno, pero digamos, yo nunca estuve de acuerdo, pero al principio, como yo soy abogado, pero yo también creía en la buena fe de que todo se había hecho de manera jurídicamente. ¿Y cuándo fue que Hermina cambió de opinión? Cuando en el primer encierro encontré un código sanitario, porque no hay impreso y hay que buscarlo en los antiguos tomos, y la internet es un poco difícil de leer, y me leí el código sanitario y empecé a entender, y después revisé la Constitución y empecé a entender que lo que estaban haciendo aquí no era lo mismo que dice la Constitución. Sí, pero digamos, con mayor o menor énfasis o fortaleza en las decisiones, digamos, entendíamos que pasaba en marzo, pero sí recuerdo que en general, sobre todo este grupo, nosotros decíamos, bueno, ok, estamos entrando en un periodo difícil, tenemos que ya desde ahora empezar a escuchar y a planificar una estrategia de salida, ¿no? Desde el primer día. Hay que aprovechar este tiempo para hacer las reformas que haya que hacer a nivel fiscal, a nivel laboral, desregulación. ¿Por qué? Porque cuando uno cierra una economía, cuando uno cierra un país, después recuperar eso cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Todo el mundo está jodido, y discúlpenme la palabra, en el mundo entero, toda la situación económica, la gente está jodida. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que hay países que están mucho mejor preparados, que están saliendo mucho mejor, les va a tomar sus años también, pero van a salir. El problema es que en Panamá perdimos tiempo, no se hizo nada, se desperdició, mientras al contrario, se reguló más la economía. Para hacer las reformas que había que hacer, más que veníamos arrastrando una situación, y ahí voy full a lo que estabas comentando antes. Entonces, digamos que se juntó todo lo peor de los mundos, no se hizo nada, se perdió tiempo, y ahora quieren en un mes ver cómo se hace con el tema fiscal. En un mes están suspendiendo contratos, o sea, toda una cosa que es horrible, porque uno piensa desde el lado de las empresas, ok, las empresas necesitan ese alivio porque no están trabajando y necesitan un tiempo para volver a recuperar, si se puede recuperar. Pero, ¿qué pasa con los empleados también? Los empleados están perdiendo su trabajo, no lo van a recuperar. ¿Qué hace esa gente con su vida? Entonces es terrible también para que no puedan tener una proyección esa gente, y sí, probablemente también les paguen sus indemnizaciones, pero eso se termina. No solamente eso, la incertidumbre. Esa gente no va a encontrar, y ya te dejo fulo, esa gente no va a encontrar una plaza de trabajo nueva, no va a encontrar empresas nuevas. ¿Por qué? Porque durante un año no se hizo absolutamente nada
para fomentar condiciones para que hubiera inversión. Y no inversión extranjera, inversión de la que sea, local, extranjera, del pequeño, del grande. Acá necesitamos trabajar a como dé lugar, salir, inventar algo, ingeniárselas, hacer trueque, salir, intentar, equivocarse, volver a intentar. Pero si no están dadas esas condiciones, no lo vamos a hacer. Y entonces, fíjense algo, ahora nos cae como una patada el tema de Fitch, o cualquiera de las calificadoras, ya el año pasado también nos habían calificado, yo lo dije el año pasado, recuerden que para mi posición, yo sé que vamos a perder el grado de inversión en Panamá, lo dije y lo vuelvo a repetir, estamos al borde, de hecho hay empresas de cotización pública en el país que ya han perdido el grado de inversión y ahora vamos a hablar de eso, pero el asunto es que hay como excusas, Se dice, bueno, no, pero que están todos los países y todos se han endeudado y entonces por eso, y yo le digo, a ver, Estados Unidos tiene una deuda mucho más grande que la de Panamá en proporción a su PIB, la supera su producción. Francia, Suecia, o sea, países de primer mundo, tienen deudas sobre PIB altísimas, pero ellos perdieron su grado de inversión o tienen problemas con la inversión. ¿Por qué atraen inversión? Porque hay un cuento que siempre nos cuentan mal, que siempre nos dicen, no, estos países son socialistas o estos países tienen un gran estado de bienestar, estos países cobran impuestos altos. Sí, pero díganme esos países, ¿cómo se trata a las empresas? ¿Las empresas son libres o las empresas tienen que sortear una maraña burocrática, regulatoria, que hace que las empresas estén asfixiadas y no puedan salir adelante? Entonces, Fulo, ya te dejo porque esto es lo que vamos a discutir hoy, ¿no? ¿Estamos preparados? No, no estamos preparados. Y no sé cómo vamos a hacer una vez que salgamos del carnaval. Fulo. Irene, mira, no solamente, como tú decías, pareciéramos que estuviéramos en la película esa de Groundhog Day, ¿no? Que cada vez que nos hemos despertado 365 días después de la primera, o casi, estamos en febrero, y en marzo cumplimos el primer año. Y yo me siento en lo personal, económicamente más estrangulado que en marzo, y desde el punto de vista psicológico, mucho más debilitado psicológicamente, porque todavía más que el dolor en el bolsillo y es la incertidumbre de que no ves luz al final del túnel. Salida, ¿no? Y luego de 10 meses estamos no en el starting line, como dicen en Estados Unidos, en la línea de salida. No estamos en la meta, sino que hemos estado en la misma línea de salida. Incluso peor. Y cada día se siguen haciendo leyes que regulan más la empresa privada y la libre empresa, que en Panamá desapareció. Es obvio y notorio las intervenciones que han hecho aquí en la banca. Mañana va a haber una conferencia de prensa o algún reportaje. Hoy está viendo un reportaje que se quiere presentar una ley. Hoy se presentó una ley donde quieren regular a las escuelas privadas a obligar a dar descuentos así, one size fits all, sin tomar en cuenta la individualidad económica y administrativa de cada empresa, y mucho peor aún, pretenden de una manera ya más clara establecer de que la educación es un monopolio estatal y las escuelas privadas tienen una especie de concesión, ¿no? Entonces aquí lo que en vez de ir para el lado de desregular, se está simplemente legislando, diría que yo, básicamente a ciegas o por ignorancia o por populismo, a un estrangulamiento más del sector privado. Hoy extendieron los contratos, la suspensión de los contratos, si no me equivoco, me pareció verlo por ahí. Y vuelvo y repito, si seguimos por este mismo camino y no reaccionamos como sociedad, como sector privado digo a todo aquel que no trabaja en el Estado, porque ellos sí están recibiendo en el Estado todos sus sueldos, pero como nosotros no tomamos
algunas decisiones, y ante el desamparo y el abandono que nos tiene la Corte Suprema de Justicia, que por 16ª vez se le presentó un amparo y todavía sigue sin analizarlos, yo creo que nos están dejando a nosotros como ciudadanos pocas herramientas pacíficas, pacíficas de poder buscar una forma de solucionar este problema, porque yo siento como persona que cada día el anillo es mayor. En ese decreto último 71 que salió el viernes, el presidente, tras que de por sí ya se venían firmando de una manera inconstitucional los toques de queda y los cierres, ya que se hacía por medio de un decreto de ejecutivo, que es la firma del presidente con el ministro, cuando la Constitución habla que esa clase de medidas se deben tomar por un consejo de gabinete, que es el presidente con el gabinete en pleno. Ahora en ese mismo decreto se le ha delegado toda la autoridad al ministro para que de ahora en adelante los cierres sean determinados simplemente por una versión ministerial. Lo que en el derecho administrativo, primero va la Constitución, después van las leyes, después van los decretos de gabinete, después van los decretos ejecutivos y después en el último lugar van las resoluciones. Esa es la importancia que los que están administrando la cosa pública le han dado y le han valorado a nuestras libertades, a tal punto de que un funcionario no electo, en este caso el ministro de Salud, tiene la facultad napoleónica, ¿no? O chavista, a los estilo expropiese. Aquí sería cierra eso, abre eso, la misma cosa, ¿no? Con su sola firma. Entonces, eso por un lado me dice que el nivel el nivel de desprecio de las autoridades a los derechos ciudadanos, y por el otro lado me choca y me es difícil de entender y me causa hasta impotencia el ver la pasividad, la sumisión como cada ciudadano toma estos temas. Y no estoy abogando que la gente vaya a hacer un Capitolio 2 ni nada de eso. No, pero yo creo que eso a mí me indica que pareciera que ya sea por ignorancia o por temor o por mentalidad de rebaño, el panameño común o la gran mayoría de los panameños no valora sus libertades. No hay hoy tengo un socio mío que vivía en Panamá 7 años y se fue a su país de vuelta a Suiza porque sus hijas de 7 y 6 años tenían 8 meses encerradas, y me mandó la foto de las niñas yendo a la escuela en la tierra donde está la sede de la OMS. Todo abierto, las escuelas abiertas. Y aquí seguimos cerrados. Y me preocupa porque no veo cambio. No veo cambio en las autoridades y tampoco veo cambio en nosotros mismos como ciudadanos. Por eso no cambió nada. No cambió nada de un año a esta parte. Cambiamos nuestra forma de vida nosotros, pero es más, somos cada vez más pasivos. Y nada más te comento, por ejemplo, y cierro diciendo con esto, habiendo pasado más de 300 días, perdón, desde que se dio esta pandemia, todavía el MINSA no nos ha explicado cuáles son las razones y la evidencia científica y la data que demuestra, por ejemplo, que tenemos que estar tomándonos la temperatura en todos los lugares que entramos y salimos, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿dónde está? No estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero yo quiero saber esa data porque yo estoy escuchando en otros lugares que eso no es así. Por ejemplo, el tema de las máscaras, ¿no? ¿Dónde está la data? Quiero saber por qué los restaurantes, por ejemplo, por qué los restaurantes están cerrados. ¿Dónde está la evidencia científica, la famosa que hablan, que dice que, por ejemplo, los virus son más peligrosos después de las 4 de la tarde y sobre todo en la playa? Entonces, cuando tú te pones así, entonces yo lo que critico no es tanto la orden, es más, y si tú ves
en ese decreto 71 la misma redacción, porque la redacción no habla de decreto, sino de ahora en adelante se ordena, lo que demuestra una psiquis de lo que nos gobiernan hoy en día, que pareciera los está llevando a una remembranza de lo que sucedió en la época de la dictadura militar, pareciera. Ay, no, qué Yo terrible. estoy seguro que no es, o sea, yo creo que puede ser algo así, pero parece que si no hay sustento jurídico y tampoco hay sustento jurídico ni científico, no podemos, o sea, yo por lo menos no me puedo, me es muy difícil entender cómo aquí seguimos, pues, incluyendo a los medios, ¿no? Sí. Incluyendo a los medios de comunicación. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué dice que Eduard quiere. Sí. A mí la frase que se me ha ido repitiendo en la cabeza desde que empecé a escucharlos a ustedes es la frase pensamiento crítico. Yo amo Panamá, es la tierra que me vio nacer y he vivido aquí la mayoría de mis años. Me duele decir que me parece que es la tierra donde el pensamiento crítico vino a morir. ¿Verdad? Porque tú sabes, nadie sabe más de leyes que un abogado. Pero el país no se maneja en base al conocimiento de las leyes. Nadie sabe más de ingeniería estructural que un ingeniero estructural, pero el país no se maneja con cálculos estructurales. Nadie sabe más en general que los doctores sobre medicina, pero el país no se maneja en base a criterios médicos. El país es una colección de seres humanos que viven en un país, en una tierra, y operan con sus acciones diarias y toman millones de decisiones y criterios, y lo han hecho desde el día 1 y lo seguiremos haciendo mientras existamos en la tierra. Y es el conjunto de todos esos pensamientos y todos esos análisis lo que hace un país, una economía, una sociedad. Eso es lo que lo hace. No, entonces, me acuerdo clarito haber sido cuestionado, yo y muchos de ustedes aquí y otras personas que osaron llevar la contraria de los criterios preestablecidos en abril, cuando inicialmente nos cerraron. No era políticamente correcto, todavía no lo es, imagínate, y es triste que todavía no lo es definitivamente, pero en abril decir que el encierro iba a causar más daño y más muertes al final del camino que el virus era mentarle la madre a más de 3 personas, el equivalente a eso. Y me cayeron muy duro encima. Asesino, le decían a uno. A unos, claro que sí. Y tú sabes que no es porque uno es genio, ni porque sepa de medicina o porque sepa, es el pensamiento crítico, darse la tarea de analizar y de comparar en otros países qué están haciendo con lo que sabíamos en abril, y luego lo tienes que volver a hacer en mayo, y lo tienes que volver a hacer en agosto, y lo tienes que volver a hacer porque la información cambia, tú cambias, uno aprende, uno crece y sabemos más. Y el hecho de que en febrero de 2021 tengan las 3 mismas técnicas, las 3 mismas, es como ver una película del espacio, pero de los años 50, que tienen estos elementos electrónicos que nada más sube y baja, que hoy día tú sabes que eso nada más así aprender y apagar, pero con eso están manejando una nave a Marte, y sabemos que no se hace así, que no se puede hacer así. Entonces es que, bueno, o cerramos o abrimos. La temperatura, bueno, déjala ahí, no sé qué. Lo que decía Fulo de medir la temperatura, y hay como 3 o 4 cosas, y no ha habido pensamiento crítico en el gobierno alguno, porque tú ves que no hay cambios de conclusiones de ningún tipo. Es reaccionar, yo no sé, yo no sé. La verdad que es frustrante. Es triste por Panamá, pues, ¿no? Es triste por Panamá. Pero fíjate, es triste, es frustrante. ¿Por qué? Porque el resto de los países está en una competencia por atraer talento, por atraer inversiones, por atraer estos nómades digitales, por atraer nuevas tecnologías. Panamá tiene todo, y sin embargo está perdiendo todo.
no atraemos a nadie. Salió el ranking hace unos días de Bloomberg de los países más innovadores del mundo, ¿no? Y de todos los países, solamente ellos puntúan a 60 países porque, bueno, son los que cumplen todos los criterios y demás. Obviamente, los países más innovadores son los que tienen mayores libertades, que incluso se han preparado mucho más durante el año pasado, ¿no? Para seguir atrayendo talento, ¿no? Y desregulando. Eso es lo importante, desregulando. Entonces, obviamente Panamá no existe en esa lista de 60 países, con lo cual ya estamos arrancando mal. Ya no estamos dentro de los países que son... En la lista que debemos estar. No estamos dentro de esa lista. En esa lista, ¿quiénes están de Latinoamérica? Bueno, están Brasil, está Uruguay, está Chile, Costa Rica, Argentina, porque bueno, tienen todos alguna combinación de algo, ¿no? En fin, no importa. Pero la cuestión es que si nosotros no entendemos esto, que tenemos que liberar, no vamos a ir a ningún lado. ¿Qué es lo que hemos escuchado en estos días? Con la comparecencia de los ministros y de todo lo demás. Seguimos haciendo los mismos errores y cometiendo las mismas necedades. Otra cosa que salió en estos días, un informe de la Tax Foundation en Estados Unidos, donde analiza cómo se comportaron tributariamente todos los países y las cosas que están haciendo para despenalizar de alguna forma o no castigar tanto, sobre todo la clase emprendedora, ¿no? Que tiene que salir adelante. Han bajado el ITBM, han bajado en algunos casos la renta corporativa, en otros casos han diferido, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que estamos insinuando en Panamá? Se está insinuando, pero cuando ya empiezan, bla, 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 empiezan los rumores es porque hay que prestarle atención. Se está hablando de que posiblemente se necesitaría un ITBM del 15%. Pero, a ver, se está hablando, no se ha modificado ni una coma el Código de Trabajo. Tenemos un problema terrible sobre nuestras cabezas que es la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social no existe más como modelo. Por cierto, les comentamos a nuestros oyentes que en 2 semanas vamos a tener un programa especial hablando específicamente de la Caja del Seguro Social, los problemas que tiene, si hay un modelo agotado o no, ¿no? Y cómo realmente se condice un mundo donde cada vez nos digitalizamos más y una caja del seguro social pensada con criterios del siglo pasado, ¿no? Entonces, esas cosas son muy importantes porque no se quieren hablar, no se quieren discutir en este momento. Y una de las cosas que nos está golpeando duramente en nuestras finanzas es el tema de la caja del Seguro Social. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿No? Entonces, en verdad no ha cambiado nada. Y no, ha cambiado la competitividad del país. Mentalidad, sí. No, tú sabes usando el ejercicio de pensamiento crítico, ahora que mencionas el ITBMS, la cantaleta que alguien dijo en un lugar y lo escucharon 3 funcionarios y lo repitieron y se volvió viral, bueno, es que en Panamá es de los más bajos de la región, ya. Entonces, a mí me fascina ver esa situación porque me doy cuenta que, te das cuenta que piensan 1, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, nada más piensan en 2 cosas y no analizan y no critican más allá. Primero, porque lo escucharon y ya, eso es todo. Y segundo, porque esto tiene 1000 partes. Habrá uno que tiene el ITBMS más alto, pero entonces tiene la economía muchísimo más liberada, o el impuesto sobre la renta es más bajo. Y me explico, es una maquinaria muy complicada para simple decir, ese es el problema, el nuestro es muy bajo comparado con los demás, súbelo. Eso no funciona así y verdaderamente escuchar personas que están en posición de toma de decisión y que tienen el efecto sobre el país de enterrarlo o levantarlo, piensen así de sencillo. Bueno, además que en ese punto, Roberto, Edward, que no se debiera subir impuestos con un Estado hipertrofiado y una planilla hiperabultada, para empezar. Y sobre todo que el Estado no ha sido solidario en este año de pandemia. No le puede pedir al sector privado
ser nuevamente solidario con un aumento de impuestos. Es como darle cash, como darle cash al tío borracho. Así. No, pero en una economía que va a una recesión, lo peor que puedes hacer es aumentar los impuestos, porque vas a generar un problema mucho mayor. Pero tú puedes buscar, la idea era que tú puedes buscar más ingresos, pero ¿cómo? Ampliando la base. Panamá tiene el 40%, debe estar ya por 50, 60%, pero antes la pandemia estaba en 46% de informalidad. ¿Por qué? Por las excesivas regulaciones, por el código de trabajo, etc. Elimina eso y eso es lo que tú vas a hacer. Con eso tú vas a formalizar por lo menos el 50% de la economía que tiene 60 años de estar sumergida, no evadiendo. Ellos no están evadiendo, simplemente no pueden cumplir con los requisitos que se les están pidiendo. Entonces, esa es una forma de buscar ahí está el factor de la pobreza. Ahí está el factor de la pobreza. Claro, el primer paso a la clase media es da demasiado miedo. Da demasiado miedo comenzar a adquirir compromisos con un mundo tan complicado, con un sistema tan complicado. Pero tengan en cuenta un par de cositas ahí. Primero, estar en la informalidad no es un tema malo per se, y de hecho cada vez más vamos hacia lo que se denomina informalidad, que significa básicamente ser un dueño de su propio destino, un emprendedor nato. No necesariamente es una persona que pensamos que está alejada fuera del sistema, sino que es una persona que no depende de una planilla estatal o de una planilla, digamos, privada, estatal, lo que sea, pero no implica que sea algo malo per se. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿no? Con todas las nuevas tecnologías, cada vez vamos a ir yendo más a ese tema. Pero ¿qué pasa? Cuando cualquiera de nosotros tiene un problema con los ingresos, ¿qué hace? ¿Qué hace en su casa? Ir al cine. No, pero dejas de ir al cine, dejas de comprarte ropa, o sea, empiezas a bajar tus gastos. Pero el Estado no lo ha hecho. El otro día entre nosotros 4, creo, y había, por cierto, Roberto Cedeño no puede ingresar hoy, no sabemos qué le pasa. Roberto, te saludamos desde aquí. Sabotaje. Sí, pero bueno, pero entre nosotros hablábamos porque había un tuit por ahí que estaba muy cómico y nos reíamos entre nosotros de una funcionaria que extrañaba los viajes alrededor del mundo y decía que bueno, este año se había quedado en su casa y que le daba valor a su familia, bla, 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 una serie de... Pero yo les preguntaba a todos ustedes, ¿esa funcionaria le aportó algo de valor al país mientras nosotros le pagábamos sus viajes en primera clase, sus hoteles de primera clase en París, sus viáticos diarios de no menos de 500, 600 dólares diarios? ¿Qué aportó de valor al país? ¿Se notó su ausencia en este año? No se notó. No. Son funcionarios que no sirven para nada. Y hay que decirlo de una vez por todas. Hay que decirlo porque si nadie lo dice, vamos a seguir tolerando este tipo de cosas. Esa gente que en su vida hubiera viajado, en su vida hubiera subido a un avión, si no fuera por el Estado, que van y dicen, voy a tomar un curso. A mí qué me importa que tomen un curso, que se lo paguen de su bolsillo. Yo no necesito tener un funcionario para que vaya a tomar un curso. Nosotros no necesitamos funcionarios para que vayan a comer al George V en París en base a nuestros impuestos. Nosotros no necesitamos eso porque para eso nosotros podemos arreglarlo nosotros. Una empresa cuando quiere abrirse camino en el exterior tiene su gerente de ventas que lo manda al exterior, uno tiene internet, se pueden hacer reuniones virtualmente. Me enoja demasiado ver cómo esta gente durante años se nos han refregado por Facebook, por las redes, todos sus viajes hermosos, y por ahí van a decir que uno los envidia, pero perdón, yo tengo 100 países viajados en el mundo, así que a mí no me van a decir, y todos de mi bolsillo, o sea que yo no envidio los viajes de nadie. A mí lo que me da rabia es que verlos todos los años posteando fotos en lugares fabulosos y dicen que van y trabajan por nosotros. No trabajen más por nosotros, quédense en su casa y salgan a buscarse trabajo como cualquier hijo de vecino que la está pasando ahora mal, y que tiene que salir a buscar trabajo, ¿sí? Y zurrárselas y ver si va a poder poner el pan en su mesa. Mientras tanto, estos tipos inservibles que les seguimos pagando no le generan nada de valor a la sociedad
y todavía ahí andan, ay, qué bueno que este año, que déjenme, ya, estoy harta de esto. Y creo que todos deberíamos estar hartos de esto. Oh, eso fue una catarsis. Yo diría que como hoy que publiqué, nuevamente con mis pensamientos que pueden o no ser buenos, no, yo me acuerdo cuando antes la gente decía, si solo pagáramos mejores salarios a los funcionarios públicos, conseguiríamos mejor gente, ¿no? Yo creo que la persona que dijo eso es un idiota, porque de hecho eso es lo que ha sucedido. Yo me acuerdo en los años 90 cuando si un funcionario ganaba $3,000, uno decía, ¿qué es esta vaina? ¿Cómo le van a pagar $3,000 a un funcionario? Y hoy en día cualquier pendejo gana de $5,000 a $8,000. Es lo mínimo que ganan. Oye, el problema, Roberto, el problema... Pero digo, hemos conseguido mejor gente, se está robando menos, las cosas funcionan mejor. No, lo único que hemos botado más plata. Exactamente. ¿No? Tú tienes una planilla. Tenemos una planilla que nos está costando más o menos, pero bien, esto más o menos un estimado de 6,000 millones de dólares. 5,000 y pico en el gobierno central, el resto está afuera, ¿no? Y eso es 5,000 millones, para que tengas una proporción, vamos a ponerlo en 5, vamos a darle en 5. 5,000 millones, que está abajo, es la expansión del canal, ¿no? No estamos tirando en planilla una expansión del canal. Con eso se pasa un chiriquito, tiene dos. Sí, tú puedes poner, por ejemplo, o sea, los beneficios cuando se habla de reducir cuando se habla de reducir el tamaño del Estado, se requiere, eso va en la dirección de tener menos empleados, los mejores preparados, ¿por qué no? Que sean los mejores pagados, pero que ejecuten su trabajo, ¿no? El problema también es definir, Fulo, cuál es su trabajo. O sea, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Que tienen que viajar por alrededor del mundo. ¿No tenemos embajadores allá? Encima, tenemos que aguantar, como ayer, que el ministro, y realmente fue el ministro de Economía el que por ahí lo sugirió, de que tenemos que grabar ahora los negocios digitales porque el gobierno ha permitido este tipo de desarrollo de negocio. Señor ministro, con todo el respeto. ¿De qué forma contribuyó el gobierno en esos negocios? Yo quiero saber ¿qué fue lo que aportó el Estado? Es que les dio permiso. Cuando Amazon arrancó en un garaje, esa es la mentalidad. Hace 30 años. Irene, esa respuesta de Edward es lo que es mientras no volteemos esa mentalidad que está tanto en el funcionario público como en los del sector privado, de que toda iniciativa que se vaya a hacer, sobre todo si es novedosa, hay que pedirle un permiso al gobierno de turno. Entonces no vamos a cambiar, ¿no? Y yo creo que esa es la mentalidad que nos tiene aquí a todos nosotros encerrados en casa por cárcel, sin poder trabajar, sin poder darle comida a nuestros hijos por medio de nuestro propio esfuerzo, después de casi un año con la misma medida, a pesar de las desastrosas resultados que hemos tenido. Y eso no lo digo yo, lo dice Fitch, por el amor de Dios, la empresa, una de las únicas 3 empresas que hacen clasificaciones de deuda y de crédito. No lo digo yo. ¿Y en qué lista estamos? Estamos entre los 4 economías que peor le ha ido en el mundo. ¿Y por qué? ¿Y cómo se dio ese cambio? Yo no soy economista, pero en mi razonamiento así, para mí pensamiento crítico, pensamiento crítico, exacto. Nuestro crecimiento, y a lo mejor tú lo puedes explicar más que eres economista, Irene, nuestro crecimiento despampanante, envidiable, maravilloso, en los últimos 15 años fue un crecimiento hueco, vacío, a punta de deuda y obras públicas o de las llamadas mega obras, que cuando ya se acabaron las mega obras o se acabó la plata para hacerla, se vino todo abajo, ¿no? Entonces esa es una de las grandes lecciones que pareciera tampoco vamos a aprender. El gasto público tiene que reducirse. Y no hay forma humana, no hay forma jurídica ni moral de que se vaya a pretender subir un ápice de impuestos o uno adicional más
sin que el Estado pase por un proceso de trasquilamiento, ¿no? Y se debe de quitar, hay casi 300.000 funcionarios, hay un funcionario público por cada 18 habitantes en Panamá, un funcionario público por 18 habitantes. Y en el Seguro Social hay un administrativo por cada 2 médicos, o al revés. O sea, la planilla, o sea, las botellas es una locura. Si el Estado estuviera gerenciando, imagínense que nosotros 4 fuéramos socios y tenemos un dinero y se lo damos a alguien para que lo maneje. Y olvídate de la pandemia. Antes de la pandemia, 2019, esta persona hace 15 años, se le ocurrieron 2 ideas como la ciudad de salud y la ciudad hospitalaria y la expansión de Tocumen. Y ha pasado una década de haber invertido no sé cuánto porcentaje es más, tuvo que pedir prestado para hacer el proyecto. Y la cosa ni abre. Va una década. En 2019 iba una década, damos proyectos. Y no han podido ni abrirlo. Ese tipo de personas, tú le das más plata para administrar o tú le dices, aguántate. Recoge. No le das más nada. No le das más nada, más. Ya hubiera estado votado hace tiempo, ¿no? Yo creo que hay ejemplos digo, es un ejemplo muy simplón, pero te da una idea. Al final está manejando nuestro dinero. Todo el mundo dice nuestro dinero, los impuestos. Bueno, hay unos que pagan más que otros, hay unos que ni pagan, hay otros pero todos tarde o temprano terminamos aportando de alguna forma. Y no están cuidando. Y en este año, donde todos hemos aprendido a reducirnos a niveles, a mí no se me había ocurrido llegar al nivel que he llegado, y estoy muy orgulloso de haberlo llegado, y sé que no voy a subir de vuelta cuando voy a hacer las cosas muy diferentes, así que yo he aprendido muchísimo personalmente. Se han expandido. O sea, si acaso moderado, y ni puedo decirlo, moderado el crecimiento, no puedo ni decir eso. La verdad que es muy triste. No va a haber crecimiento porque perdimos tiempo. Sí, Roberto. Pero Irene, una cosa es que ¿quién va a venir aquí, Irene? Y Roberto, ¿quién va a venir? ¿Qué inversionista local o extranjero se va a atrever a poner un real aquí a sabiendas que con el precedente que ha habido de que aquí el Estado el día de mañana cae un meteorito, se rompe una represa, yo no sé, cualquier razón, por las razones que sea, por medio de una firma ministerial, porque ya con el precedente y el silencio de la Corte, cualquier ministro nos puede mandar, te puede cerrar la empresa. ¿Quién va a venir? Nadie va a venir. Sobre todo, no solo nadie va a venir. Y eso pareciera que nadie lo entiende. Dale, Roberto, disculpa. No solo nadie va a venir. Vamos a tener un problema enorme reteniendo el talento aquí en Panamá. ¿Por qué? Porque cuando uno planifica para el futuro, una de las cosas que hay que tomar en consideración es qué carajo está pasando con el gobierno. Las primeras personas que se fueron de Venezuela son las que salieron mejor. Las que salieron de último salieron con el rabo entre las piernas y a lo mejor perdieron el culo, perdieron todo lo que tenían. Entonces, cuando yo veo mi futuro, bueno, ya yo tengo 52 años, una buena parte de mi vida ya ha pasado, pero cuando yo veo hacia adelante y yo veo lo que ha pasado en la pandemia, yo me digo, bueno, en verdad este país tiene algún tipo de futuro, en verdad en este país se puede trabajar cuando hemos visto que no hay seguridad jurídica en lo absoluto, no hay nadie que lo proteja a uno si alguien lo tranza o te tratan de quitar un terreno, que en el pasado nos sucedió y nos tomó 5 años recuperar el terreno. Entonces, ¿qué esperanza hay hacia el futuro? En verdad, si yo tengo cierta cantidad de plata, la voy a invertir aquí. ¿Por qué la voy a invertir aquí? Digo, ¿qué ha salido del gobierno bueno que me diga, ¿tú sabes qué? Yo creo que a Panamá le va a ir bien en los próximos 5 años. Digamos, vamos a planificar 5 años como los soviéticos. En verdad, tú eres de las personas, tú estás diciendo algo que quiero recalcar. En abril tu sentido común te decía algo y ahora tu sentido común te está diciendo algo, y no es que seas infalible, porque en un momento dado vas a estar equivocado, pero lo que estás diciendo hace todo el sentido del mundo y yo lo estoy pensando también, y yo sé que muchas personas. Hay mucha gente pensando, yo nunca había escuchado a tantos panameños diciendo me largo de este país.
¿no? Y no es porque sean, no sean patriotas, etcétera, etcétera. Pero es que no se ve la luz al final del túnel. En vez de liberar la economía, lo que han hecho es ponerle cadenas. Exacto. Y esas cadenas nos van a llevar al fondo del mar. Yo te pongo en palabras. Yo te pongo en palabras. Va a salir disparada aquí. Y créeme que hay muchísimos países, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, Europa, que están felices llevándose ese talento. Claro que sí, Suramérica, en algunas partes de Suramérica. El sentimiento mío personal que coincide con lo que tú estás diciendo es que para que venga el cambio, para que Panamá sea como yo lo quiero, como lo verbalizo, como las cosas que menciono aquí, lo veo duro, porque por un lado no sé si es la mayoría, y eso es algo que quisiera explorar con Irene, si es verdad que la mayoría, yo tengo mis dudas, a veces yo pienso que el panameño de pie piensa más como nosotros, que lo que uno escucha, digamos, en sus redes, que están más condicionadas a pensar pues, de otra forma. Pero el cambio asusta porque no sabemos si es probable. No sabemos si es probable. Entonces yo no quiero esperar tener 70 años para darme cuenta si lo logramos o no lo logramos. Mira, ese es el asunto. Uno ve que se va acercando al fin. No quiero ser dramático, pero a medida que uno se va poniendo viejo, el fin se va acercando. Y entonces uno tiene que comenzar a tomar ciertas decisiones para digamos, la vejez, para la jubilación. Por sus hijos. Es donde yo quiero que mis hijos hagan su carrera. Esas son preguntas que hay que hacer y ahora mismo están muy difíciles de contestar. Muy difíciles de contestar. El gobierno no hizo nada, pero nada, y tuvo un año que nos tuvo encerrados, por lo cual no tenía el riesgo como ahora, ¿no? Que está el Suntrax en la calle, cortando las calles, haciendo el juego de ellos, y yo no tengo ningún problema con eso. Ellos tienen su forma de protestar y de reivindicarse y etcétera, pero ese problema el gobierno no lo tenía hace 4 meses, 5 meses. Podría haber hecho las reformas que quisiera, que no iba a tener inconvenientes y no iban a haber personas en la calle gritándole. No aprovecharon ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que está despedida, que ha podido cobrar una indemnización, poca, mucha, pero la ha podido cobrar. Hay personas que estaban en posiciones de cash importantes antes de la pandemia. Hay, obviamente, empresas de otros países que están muy bien posicionadas, ¿no? Que por ahí necesitaban algún tipo de expansión, utilizar la base de Panamá. Panamá tiene una base logística importante. Entonces, ¿qué pasa con todas esas empresas, con todos esos proyectos que se podrían hacer? Estoy hablando desde el más chiquito, el tipo que fue despedido de una empresa y tiene una indemnización. Podría ponerse, por ejemplo, a hacer raspados, podría ponerse a hacer hot dogs. Estoy hablando de cosas muy pequeñas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo va a hacer si no tiene seguridad? No tiene seguridad ¿de qué? De que si pone a un ayudante a su familia, a alguien que, no sé, le fría las papas fritas mientras él atiende a la gente, después no le venga con un juicio laboral. Entonces, no ha cambiado ninguna de las condiciones que previo a la pandemia incluso ya nos estaban asfixiando. Panamá ha perdido en los últimos 20 años, ha perdido casi 40 posiciones en el Doing Business. ¿Esto qué significa en castellano común? Esto significa que Panamá cada vez es menos atractivo para hacer negocios. 40 puntos. En 20 años. Puntos en menos de 20 años. Es una locura. Vamos a perder el grado de inversión. O sea, y vuelvo otra vez, el grado de inversión es el riesgo de impago de la deuda soberana. No tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos aquí adentro. Pero al final, hay países que están mucho más endeudados que nosotros y sin embargo tienen grado de inversión. ¿Cuál es la diferencia de interpretación? Que acá tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué dicen los analistas? Ay, a ver, ¿qué industrias tiene Panamá? A ver, Panamá, ¿qué hace? ¿Qué produce? Nada. Tiene un sector público enorme y ahí hay 3 o 4 economistas también hablando
pavadas que se escudan en que el gobierno tiene que ponerle plata en la gente y el gobierno tiene que gastar y tiene que hacer obra pública. Como si esa obra pública no saliera de los mismos bolsillos que los ciudadanos. Lo que hay que hacer es dejarle $1 en el bolsillo de los ciudadanos. Tiene mucho más valor que $1 en el bolsillo del sector público. El sector público hay que ponerse ese chip en la cabeza. No genera valor. Nunca, jamás. Jamás de los jamases. Nunca. Irene, ¿será que la famosa predicción que escuché hace mucho tiempo y que jamás pensé se podía materializar, será que llegará a ser que el canal de Panamá es el equivalente del petróleo en Venezuela? Por supuesto. Y por eso vamos en la misma dirección. Dios no lo quiera, porque todavía no se han tocado esos ingresos, no se ha tocado absolutamente nada de eso, pero no me extrañaría que hubiera por ahí una mente trasnochada que diga, ahí hay ingresos. Bueno, ya hubo un intento en el gobierno de Juan Carlos Varela, el diputado Moscoso del Partido Panameñista trató de, a pesar de que la Constitución claramente lo prohíbe, trató de cortarle un pedazo al presupuesto de la ACP para llevárselo para no sé qué cosa, proyecto personal. Y hubo un debate, pero ya hubo un intento. Yo lo digo en otra forma, sino que es el sentido de que es el único que atrae. Que este país no le puede ir mal porque tenemos el canal. Porque los venezolanos pensaban lo mismo, este país no puede irse a la mierda porque tenemos el petróleo. Entonces yo creo que a lo mejor en Panamá hemos tomado la misma actitud, pero con el canal. Este país jamás se va a la mierda porque el canal está ahí. Bueno, pero Roberto, ¿no? Hoy en día, antes de la pandemia, no después, antes de la pandemia ya nos estábamos gastando el 95% de los ingresos del canal en subsidios. Antes de la pandemia. Esa era no lo podemos ordeñar más, coño. Sí, o sea, no, pero aparte que, a ver, yo sé de muchísimos jóvenes, mujeres, gente que quiere emprender, quiere hacer cosas, y gente que por ahí tiene unas mentes brillantes, privilegiadas, que quieren hacer cosas de la nueva economía, de muchos avances tecnológicos, la regulación. Y al final lo que pasa es que también ellos se acostumbran a salir. ¿Por qué? Porque están esperando el permiso del gobierno. Y esto es terrible, es un mensaje terrible. La gente acá tendría que poder hacer lo mismo que pasa en otras jurisdicciones. PayPal, eBay, Amazon por las grandes. Google, a nosotros nos pasó con nuestros amigos eslovacos, ¿no? Yo lo llevé lo reuní con varios bancos panameños, como 13 bancos, para hacer una empresa fintech para hacer pagos internacionales en vez del SWIFT, usando blockchain y tecnología blockchain y usando criptomonedas, donde tú ibas a enviar plata fiat, dólares, y la otra persona lo iba a recibir en colonos, costarricenses o en euros en Europa. Y no hubo un solo ejecutivo, y nos reunimos con los top 3 de los ejecutivos del banco en casi todo. No hubo uno solo que que le gustaba el proyecto, pero su primera reacción fue, y ya fueron a la superintendencia para decir si eso se puede hacer, cuando las transferencias de dinero no tienen que ver con el negocio bancario, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, esa es la mentalidad, ese es el chip, y ese es un chip que viene desde el 68, básicamente, cuando se empezó a dar la intervención, y eso viene mucho, que lamentablemente en el 90 con Endara, si bien es cierto era otra estrategia, pero con Pérez Valladares se hicieron intentos tenues, no dejan de ser importantes, pero tenues porque fueron muy pocos, pero que solamente esos cambios, más lo que vino después por nuestra posición geográfica y la expansión del canal, nos estaba llevando por un rumbo correcto. Pero sin embargo, después del gobierno de Pérez Valladares hubo una reacción de justicia social, ¿no? Pro justicia social, que nos ha llevado a esta debacle, ¿no? Pero mira y esa mentalidad hay que cambiarla. Una anécdota ahí, Adolfo, que mencionas al Toro. El poder de la observación va bien acompañado del pensamiento crítico. En todas partes hay cosas chiquitas que te dicen una cosa o que te muestran una cosa, te muestran.
cuando el Toro hizo cosas de privatización mucho más importantes y grandes de lo que te voy a contar como simple anécdota, pero habla tanto del Estado panameño. O sea, por haber estado un rato en Estados Unidos, tenía bien claro lo que era, antes de que llegara a Panamá, el sticker cuadrado del año que va en las placas de los automóviles, que ya todo el mundo conoce. Sí. Cuando el Toro lo trajo por la razón que existía en los Estados Unidos, que era no cambiar la placa todos los años innecesariamente. La placa se cambia en Estados Unidos, creo que era en el estado donde yo estaba, creo que era cada 3 años, lo que fuera. Y tú nada más cambias el sticker. Entonces, concho, eso puede ser una cosa positiva para los verdes, o sea, reciclaje o no desuso de materiales metálicos. Y luego, tú sabes, algo de ahorro para el Estado, no sé qué, no sé cuándo. No duró ni 5 años y ahora tienes que comprar la placa y el sticker. Entonces, ahí hay un negociado que se está comprando unas placas y sticker todos los años y encima la pereza mental crítica nadie en el gobierno en 20 años desde que cambió ha pensado, oye, tú sabes que esa idea no funciona, nadie está explorando o cuestionando nada. Porque nadie, Eduardo, nadie administra la plata ajena mejor que la propia. Y como la plata del sector público no es de ellos y ellos lo saben, no viene de sus bolsillos, nadie... por eso que todas las respuestas... en otros países al menos los gobiernos de otros países... Todas las soluciones que tú vas a encontrar de parte de cualquier burócrata es más plata. Más bueno, mira, por ejemplo, una alternativa que podría ser buenísima para... Digo, no me voy a poner en ingeniera social. Digo que todas las posibilidades que tenemos. El otro día, bueno, me mandan una información de un fondo creo que es holandés, que es para la industria del cannabis, ¿no? O sea, es un fondo holandés que uno compra unas cuotas partes, ellos hacen crecer las plantas, bla, 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 bla. La cuestión es que el fondo envía su proyecto, ¿no? Entonces, este año vamos a hacer tantas cosas, tales y tales, y bla, 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 vamos a abrir, vamos a comprar, hemos comprado tierras en Sudáfrica, hemos comprado tierras en México, bla, 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 y de repente hablan de la región, y yo estaba esperando leer Panamá, y no, han comprado no sé cuántas hectáreas en Costa Rica porque ya ven el futuro que va a estar del cannabis ahí. Y yo digo, Fulo, tú que eres más experto en esto que nosotros, ¿cuántos años hace que se viene dando? Desde 2017, desde el 2017 está... Ya debería haber salido esa ley y dejarse de no hay criterios, forma de que avance. Caprichos yo no sé y cosas partidarias. O sea, es impresionante cómo la nos está pasando lo mismo que nos pasó con los celulares. Cuando entramos a la cuestión de celulares éramos los penúltimos y después venía Haití. Y ahora en el tema de cannabis medicinal, toda Sudamérica lo tiene, México lo tiene, Costa Rica, por el amor de Dios, y Colombia lo tiene. Ecuador. Ecuador, todo, ¿no? Y Panamá tenemos desde el 2017 tanto la ley del cáñamo, el hemp, y la ley de cannabis medicinal, y lamentablemente están languideciendo y dormindo el sueño de los justos ahí, ¿no? Pero aparte esa manía de regular, de decirle a la gente lo que tiene que consumir, lo que no tiene que consumir, lo que tiene que hacer con su tierra, lo que no tiene que hacer, que si licencia, que si no licencia. Señores, tienen que dejar a la gente trabajar en paz. No estamos cometiendo crímenes, queremos trabajar, queremos empresas creativas, o sea, pero es que, pero tú escuchas a la gente del gobierno y lo único que dicen es que vamos a crear trabajos. Ellos no crean un carajo de trabajo. Totalmente. Lo que tienen que hacer es aprobar leyes, en verdad, las únicas leyes que debieran aprobar son leyes como esta, que eso se lo dejas a la empresa privada y eso solito se riega como fuego y crea trabajos por sí solo. No, el gobierno no crea trabajos. El gobierno tiene que quitarse el camino para que se creen los trabajos. No, pero aparte, no entienden. Sí, las empresas en manufactura, o sea, crean una ley, bueno, ya nosotros compartimos entre nosotros cómo está la industria de la manufactura en el mundo, etcétera. Acá,
O sea, señores, ¿por qué la manufactura? Todas las empresas, ¿qué sabemos nosotros si es la manufactura, si es el cannabis, si es otra industria farmacéutica? ¿Qué sabemos nosotros? Dejémonos de jugar a ingenieros sociales. El gobierno no puede saber, no está en mi bolsillo, no está en el bolsillo de Eduardo, ni el de Fulo, ni el de Roberto, ni el del otro Roberto, ni en el de nadie. No tienen idea de nada, no saben y tampoco se pueden arrogar. Pero también la culpa es nuestra, Irene, porque yo he cometido, bueno, yo formo parte de presidente del sector privado y uno de los argumentos que le he planteado y he tratado de decir que, o sea, el sector privado le ha pedido a gritos, ¿no? Respetuosos gritos, al plan, un plan y los medios, como sea, un plan para reactivar la economía, cuando a mi criterio, por lo menos, ese plan se debería limitar a que el Estado se echara a un lado. Exactamente. Se echara a un lado. Ese es el plan del gobierno debería ser un plan de retirada honrosa y respetuosa. Nadie quiere meterle una patada en la nalga a nadie. Simplemente yo creo que es cuestión de redirigirlo a que se concentre el Estado y la burocracia en lo que verdaderamente tiene que ser y su razón de ser, que es básicamente prestar servicios públicos que tengan que ver con la protección, defensa y seguridad de nuestras fronteras, de los bienes de los ciudadanos, y establecer un órgano judicial que sea eficaz, rápido, diligente y con capacidad intelectual para que sus fallos sean respetados y que respete el Estado de Derecho. Hasta allí. También pudiera tener un sector social reducido, focalizado, muy específico, pero caer y pretender que vamos a salir de esto haciendo lo mismo pero en esteroides, ¿no? Es un suicidio. La pregunta es si esta administración va a tener la actitud que han tenido, lamentablemente a mi criterio, las últimas, por lo menos desde Martinelli para acá, de una manera más notoria, de simplemente, ¿sabes qué? Yo voy a administrar mis 5 años como me da la gana, bien o mal, para yo cumplir lo mejor que pueda, y después que se arregle el que venga. Y esa es la actitud también, no de estadista, de utilizar el presupuesto y el endeudamiento como una forma de financiamiento del flujo de la administración de cada 5 años, lo que nos está llevando a esto. ¿No? Sí, ya estamos cerrando, muchachos, así que si quieren dar unas palabras. Bueno. Eduard, estás en mute. Sí. Perdón, dale Roberto, pues. Sí, bueno. Ay. Hay que acordarle a la gente que se suscriban. Sí, ahora. En verdad, yo nunca he sido de esperar que venga del gobierno la esperanza, ¿no? Pero lo que veo en el gobierno hoy en día es que nos traen la desesperanza, porque no sé, pareciera como, se siente como una muralla que está enfrente de nosotros que nos evita llegar donde queremos llegar. Entonces, ojalá hubiera más gente aquí en Panamá que vieran lo que yo estoy viendo, porque creo que estoy viendo lo correcto. Creo que no estamos solos, Roberto, no estamos solos. No estamos solos. Bueno, hola, Roberto. Hola, Roberto. Te queremos, Roberto. Entonces, bueno, en eso quedo, ¿no? No sé. A mí me traería esperanza escuchar del gobierno. ¿Tú sabes qué? Vamos a hacer un esfuerzo enorme para desregular y que los emprendedores en Panamá, que los panameños son muy emprendedores, los emprendedores en Panamá nos muestren el camino hacia el crecimiento económico nuevamente, porque esos 20 y pico de años que tuvimos crecimiento arriba del 5%, yo no sé si van a regresar, ¿no? Así como estamos, no. ¿Ah? Así como estamos, no van a regresar. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Okay. Yo tengo un test perfecto que creo que es infalible para ahora que estamos hablando bastante
de pensamiento crítico, si te preguntas si te hace falta pensamiento crítico, un caso relativamente reciente que puede ayudar a autodiagnosticarte es si aplaudiste o celebraste la creación del Ministerio de Cultura. O sea, si tú estabas de acuerdo con esa idea y te emocionaste con la idea de que ahora sí iba a haber cultura en Panamá porque se creó un ministerio de cultura, entonces yo creo que sufres de déficit grave de pensamiento crítico. Porque no es la intención de la ley o las ganas de que la ley funcione, es el resultado de los actos. Y ya conocemos tantas situaciones donde aupamos que el Estado haga algo, hay que hacer esto, el Estado tiene que, no sé qué, debe hacer no sé qué, y al final es un desastre. Y bueno, hay noticias recientes sobre ciertos desaciertos o sea, mezclar política y cultura. Digo, ¿qué puede pasar mal? Yo no se me puede ocurrir. Bueno, yo te lo resumo así. Tenemos el Estado tiene más de 60 años tratando de recoger la basura y no la puede recoger. Ahora queremos que administre la cultura, la salud y la educación. Esos son hechos, ¿no? Esos son hechos, ¿no? Son hechos, sí, exacto. Irene, sería bueno que le recordaras a las personas que nos escuchan que uno, se suscriban en YouTube o en los canales, y dos, si quieren que este programa siga tratando de promover las voces de la libertad, por favor, y si les gustó lo que decimos, compártanlo, ¿no? Ya sea en YouTube o en Facebook o en Twitter o por Radio Bemba, por lo que sea, pero compártalo. Porque el algoritmo nuestro no es muy popular dentro de las propias redes, así es, exacto. Se suscriben, hagan share. Les agradecemos como siempre a Panamá Vieja Escuela, a nuestros amigos Jay, todos ellos que nos siguen, y bueno, no se sientan solos que estamos aquí, ¿no? Yo un poco para cerrar, hablando cómo empezamos, ¿no? El único carnaval acá, el único que está festejando carnavales es el gobierno. El gobierno ha sido un carnaval continuo desde el año pasado y va a continuar ahora. Ellos han hecho fiesta, han jugado, se han burlado de nosotros. El carnaval perfecto ha sido para ellos. Nosotros acá solamente pagando la fiesta como siempre. Hemos sido los bufones y los arlequines. Y el tema es, lo que tengo miedo es que nos hayan pasado del condón a la mascarilla, pero no la mascarilla para protegernos de un virus, sino la mascarilla para callarnos la boca. A ese es el virus que más miedo tenemos que tenerle. Sí. Recuerda a la gente que no vamos a estar el otro martes. Ahora, el próximo martes hay que ponerse condón y mascarilla, o nada más la mascarilla. ¿Cómo es el asunto? Bueno, mira, yo con respecto al gobierno me pongo un traje de amianto total, porque no quiero saber nada con el Estado, y cuando veo cómo se comportan, peor todavía, ¿no? Sí. Para la semana que viene, bueno, nosotros sí nos vamos a tomar el carnaval, vamos a dedicarnos un poco a repasar todo lo que ha sido el año, así que los invitamos a que nos sigan igual la semana que viene. Para quienes no conocen a Los Imbuenos, van a tener un recuento de por ahí cómo empezamos el año pasado. Y para el próximo tenemos dos invitados especiales, buenísimos los dos, no se lo pierdan. Vamos a hablar de la Caja del Seguro Social, vamos a ver si todo lo que están discutiendo tiene sentido o realmente tenemos que discutir otras cosas imbuenas, porque a nadie le gusta, pero probablemente aquí nosotros le vamos a decir las cosas como realmente son. Así que... hasta que nos callen. Hasta que el algoritmo nos pare y hasta que el algoritmo nos saque del aire. Sean imbuenos, pórtense mal, cuestionen, critiquen, y nos vemos en la próxima semana grabados y la otra más adelante en vivo. Suerte, buen fin de semana.